Hola, yo soy Don Geek. Quiero contarles cuál ha sido mi experiencia en los videojuegos. Comencé a jugar a la edad de 6 años, en un Atari 2600 de un primo. Aún recuerdo mis primeros pensamientos cuando moví por primera vez esa palanca. Era como magia para mis ojos. Yo estaba moviendo un objeto en la pantalla. No era un programa de televisión normal. Era una historia que estaba modificando con los movimientos de aquel mando. En ese justo momento decidí que quería jugar videojuegos para siempre. Después de ese gran suceso, le pedí al niño Dios un NES y me fue concedido. Esa Navidad, fui el niño más feliz de todo el mundo, al momento de ver esa pantalla donde se deslizaban los nombres de aquellos grandes juegos. Fue amor a primera vista. Super Mario Bros. Se volvió uno de mis videojuegos favoritos, pero la Zapper eso fue otro mundo. Es una experiencia que extraño mucho estos días. Ningún juego me ha devuelto esa maravillosa sensación. Esa consola y todos sus accesorios aún me acompañan hasta hoy en día, más de 30 años después. El NES siempre tendrá un lugar muy importante en mi historia y mi corazón. En esa consola conocí muchas franquicias muy importantes en mi vida. Por ejemplo, Mega Man. ¿Cómo olvidar ese casete con una de las portadas más feas que he visto en mi vida? Parecía de película de bajo presupuesto. Pero aún así, fue uno de los juegos que más han marcado mi vida. Cuando escuché por primera vez la música de la introducción, no solo me enamoré de una franquicia de videojuegos, sino de un género musical completo. Mega Man 2, sin lugar a duda, para mí, es uno de los videojuegos con la mejor música de la historia. Kirby. Cuando vi la portada de Kirby's Adventure, me pareció una portada simplemente bellísima. Una bola rosada comiéndose la portada misma. Cuando comencé a jugarlo, fue un gran impacto. Una tierna bola rosa estaba devorando y destrozando enemigos, con una divertidísima música de fondo, en un paisaje que parecía ser una dimensión hermosa y apacible. Desde entonces, ya no sé cuántos juegos de esta franquicia he disfrutado, pero sí sé que han sido muchísimas. Contra. Este juego, a diferencia de los anteriores, lo conocí en uno de esos cartuchos de 10.000 juegos en uno. Me llamó la atención el nombre. Qué gran sorpresa me di cuando vi a esos dos personajes, que de primera vista creí eran Stallone y Schwarzenegger, ya que hacía poco que había visto Rambo y Conan. Ya comenzando el juego, mi sorpresa fue aún más grande, ya que la música era genial. Y el juego no se diga. Simplemente un juego excelente que además podía jugar junto con mi hermana. Adventure Island, conocido como Capulinita. Este juego también lo conocí en el cartucho de 10.000 juegos en uno, gracias a un amigo que me dijo que había un juego donde salía Capulina, un personaje de Gaspar Enain muy popular en mi niñez. Y aún en día de hoy, yo no le vi mucho parecido, la verdad. Pero el juego me enganchó y lo jugué muchísimo tiempo. Aún hoy en día lo rejuego de vez en cuando. Battletoads, otro juego que también conocí por el cartucho de 10.000 juegos en uno. Un juego simplemente impresionante. Los remates que hacían esas ranas, haciendo más grandes el puño o el pie, eran divertidísimos. Pero todos aquellos que estuvieron ahí hace 3.000 años no me podrán negar todo lo que nos hizo sufrir ese fragmento donde te subías a una moto voladora. Aún recuerdo los corajes que pasé en ese mundo. Super Mario. Como hablar de la NES sin hablar de Mario. No hubo juego que jugara más que los 4 títulos de Super Mario. El primer Mario lo recuerdo con muchísimo cariño, ya que lo llegué a jugar junto con mis papás. Como olvidar a mi mamá saltando junto con Mario. Después conocí Super Mario 3. Jamás pensé en aquel entonces que un videojuego pudiera verse. De aquel modo era simplemente hermoso. Todo era tan colorido. Aún recuerdo el infame rompecabezas giratorio, donde jamás he logrado armar la estrella. El juego de memoria. Mi consola no se derritió solo por pura suerte de tanto que jugué aquella entrega. Ya mucho tiempo después, con la SNES existiendo, un primo me prestó uno de esos cartuchos de varios juegos en uno. Y por fin, fue ahí donde pude conocer las dos versiones de Super Mario 2. Solo hasta hace poco tiempo supe que uno de ellos en realidad no era un Mario, sino Doki Doki Panic, ya que
Los japoneses pensaron que en América el verdadero Mario 2 sería muy difícil para nosotros. Por desgracia no puedo contarles todos los juegos que disfruté en esta consola, ya que fueron demasiados, y tardaría una eternidad en platicárselos. Además que la verdad, no los recuerdo todos. Por desgracia, en aquellos años, era muy difícil conseguir los videojuegos así, como enterarse de cuáles existían. La única forma era con el boca a boca, por lo que me perdí de muchas franquicias en sus inicios, y terminé conociéndolas ya, muchos años después, como lo son. La leyenda de Zelda y Metroid, que en estos momentos son mis franquicias preferidas. Ya después les contaré cómo llegué a ellas. Fueron muchos años los que solo tuvimos la NES como medio de entretenimiento. Nunca tuvimos la SNES ni la Nintendo 64. Nuestra siguiente consola fue una PlayStation 1 usada, que después platicaremos cuál fue mi experiencia en esta consola tan versátil y poderosa. Ahora conocen cuál fue mi experiencia inicial con los videojuegos. ¿Y cuál fue mi primera consola? ¿Qué opinan? Platíquenme en los comentarios un poco cómo fue su inicio en los videojuegos y cuál fue su primera consola. Por esta entrega sería todo. Nos vemos luego y que la fuerza los acompañe. No olvides dar me gusta y seguir el canal. Eso me ayudaría muchísimo a seguir subiendo contenido.